Hay silencios que no son paz, son jaulas, y durante años, viví en una casa donde el silencio era obligatorio, no sagrado. Buenas tardes, mis queridos. Me llamo Amada Luz Morales, tengo 75 años y nací en un caserío escondido entre cerros y naranjos, llamado el Refugio de San Gabriel, allá en las tierras altas de Veracruz. Hoy vengo a contarles una historia que jamás pensé compartir, pero que ya no quiero llevarme conmigo al otro lado. Durante más de 4 décadas viví atrapada en una vida que, por fuera, parecía bendecida, una vida religiosa, ejemplar, correcta. Fui la esposa del pastor principal de una comunidad cristiana local. Todos me llamaban la hermana amada, y decían que yo era una mujer virtuosa, pero nadie sabía que detrás de esa sonrisa tranquila, había una mujer rota por dentro, rota por el control, por la manipulación, por el abuso que no deja marcas visibles, pero que destruye desde el alma. No me casé por amor, me casé por obediencia, porque así nos criaron. Me enseñaron que el propósito de una mujer era ser ayuda idónea, sumisa y silenciosa, que un buen matrimonio se mantenía no con cariño, sino con aguante, y yo, sin saberlo, fui criada para callar. Hoy quiero romper ese silencio, porque sé que muchas mujeres, incluso ahora, están atrapadas en casas donde se ora mucho, pero se escucha poco, donde se citan versículos, pero se ignoran las lágrimas. Y si tú eres una de ellas, quiero que sepas algo desde ya, no estás sola. Pero antes de seguir, déjenme saber desde qué parte de nuestro querido México o del mundo están viendo este video. Me da mucho consuelo saber que mi voz alcanza rincones que ni yo imaginaba, y si pueden, suscríbanse al canal, no para mí, sino para que estas historias sigan viajando, hasta llegar a quien más lo necesite. Mi historia comienza en el año 1967, cuando yo apenas tenía 17 años y mi vida todavía olía a pan dulce y a libros sin abrir. Tenía 17 años y el alma repleta de sueños chiquitos, aprender a coser, estudiar, para maestra rural, escribir poemas como los que leía a escondidas en la biblioteca del pueblo. Pero entonces llegó él, Ezequiel, un hombre 12 años mayor que yo, con una Biblia bajo el brazo y una seguridad en la voz que a mí me temblaba. Era el nuevo predicador del templo local, recién llegado de la capital, y en menos de 3 semanas ya tenía a toda la comunidad a sus pies. A mi madre le brillaban los ojos cada vez que él me dirigía la palabra. Es un hombre de Dios. Repetía, te va a hacer una esposa respetada. A mí se me revolvía algo en la barriga, pero no supe si era miedo o nervios. A esa edad una no entiende que hay presentimientos que vienen de lo profundo, y los confunde con emoción. Nos comprometimos. A los 3 meses, fue todo muy rápido, apenas si nos conocíamos, pero en la iglesia lo celebraban como si fuera una bendición caída del cielo. Me llenaron de vestidos, de oraciones, de consejos sobre cómo ser una esposa obediente y sumisa. Me dijeron que el matrimonio era la voluntad divina, que no debía cuestionar, que la felicidad vendría después, como premio a mi fe. El día de la boda, mi madre lloró de orgullo. Yo no sé por qué lloré, tal vez porque en el fondo ya sabía que estaba entregando mi libertad vestida de blanco. No hubo luna de miel. Apenas terminamos la ceremonia, Ezequiel me llevó a nuestra casa, una casita junto a la capilla, y me sentó frente a él para darme su primer sermón en privado. Ahora eres mi esposa. Eso significa que estás bajo mi cobertura. Lo que diga, se hace. Lo que piense, se acepta. Y lo que sientas, mejor guárdalo para ti. Ahí comenzó el verdadero silencio. Los primeros meses fueron como caminar descalza sobre maíz quebrado. Nada dolía lo suficiente como para gritar, pero todo raspaba por dentro. Ezequiel no levantaba la voz, no rompía cosas, no me insultaba. Su violencia era otra, era la del control absoluto, disfrazado de liderazgo espiritual. Decidía cómo me debía vestir, cómo debía hablar y hasta cómo debía mirar. Me decía que una mujer piadosa no debía levantar la vista al hablar con hombres, que sonreír en público era señal de coquetería, y que incluso mis pensamientos debían estar en sujeción a Dios, es decir, a Él. Poco a poco, me fui encogiendo. Dejé de escribir, dejé de cantar, dejé de visitar a mi familia sin su permiso. Me prohibió salir sola, hablar por teléfono más de 5 minutos, tener amigas que no fueran de la congregación.
Cada aspecto de mi vida fue reducido a un conjunto de reglas estrictas que él justificaba con versículos bíblicos fuera de contexto, y lo más triste es que yo creí que eso era normal, porque todas las mujeres a mi alrededor vivían parecido. La hermana Ruth, la hermana Magdalena, la hermana Teresa, todas eran esposas de líderes de la iglesia, y todas parecían obedecer sin chistar. A veces pensaba que algo estaba mal conmigo, que tal vez no tenía suficiente fe, que tal vez era yo la que no sabía ser una buena esposa, pero en las noches, cuando me quedaba sola en la cocina lavando los platos, algo dentro de mí lloraba, no por lo que me faltaba afuera, sino por todo lo que me estaba apagando por dentro. Nadie me gritaba, nadie me golpeaba, pero yo estaba desapareciendo igual, y así viví por años, sonriendo en el templo, fingiendo en casa, callando siempre, porque en la iglesia me enseñaron que una mujer sabia edifica su hogar, aunque se le esté cayendo encima. Con el tiempo, me convertí en lo que todos esperaban de mí, la esposa perfecta del pastor, siempre vestida con decoro, siempre con una sonrisa tranquila, siempre sentada en la primera fila con mi Biblia abierta y la mirada baja. Era la primera en llegar al templo y la última en irse. Preparaba la mesa para las reuniones de liderazgo, coordinaba a las hermanas para limpiar, cocinaba para los eventos y organizaba estudios bíblicos para mujeres los jueves por la tarde. La gente me admiraba, decían que era una joya escondida del Señor, pero nadie preguntaba cómo me sentía. Nadie notaba que mi voz se iba apagando con los años, que mi mirada se volvía más opaca, que cada vez hablaba menos, no por humildad, sino por miedo a decir algo que Ezequiel considerara fuera de orden, porque si algo decía que no le parecía, Ezequiel no discutía, solo me dejaba de hablar, a veces por días, otras veces por semanas, y ese silencio era como un castigo invisible. Me ignoraba en la casa, en la iglesia, incluso delante de los demás. No me regañaba, pero me borraba, como si yo no existiera, y eso, créanme, duele más que cualquier grito. Cuando se acercaba a alguien a preguntarme si todo estaba bien, yo decía que sí. ¿Qué otra cosa podía decir? Si contaba lo que vivía, me iban a acusar de ser rebelde, de estar contaminada por ideas del mundo, de no respetar la cobertura espiritual de mi esposo, porque sí, en esa iglesia, el silencio de una mujer se consideraba señal de madurez espiritual, y yo ya me había tragado esa mentira hasta hacerla parte de mí. Pasaron los años, me convertí en madre, crié a 3 hijos en ese ambiente, repitiendo frases que me enseñaron sin cuestionarlas: sométete, obedece, aguanta, calla. Pero un día, algo cambió. Fue una tarde cualquiera, no había tormentas ni señales en el cielo. Estaba en la cocina preparando arroz con leche, el postre favorito de mi hijo menor, cuando lo escuché decirle algo a su hermana. Tenía apenas 8 años, y con esa inocencia que solo los niños conservan, soltó una frase que me atravesó como un puñal. Tú cállate, que tú no mandas. Aquí el que manda es papá, y lo que él diga es como si lo dijera Dios. Mira, hija se quedó callada, bajó la cabeza, y siguió dibujando en silencio, y yo, me quedé parada, con la cuchara suspendida en el aire, sintiendo como se me quebraba algo adentro. Esa frase, esa forma de pensar, no venía de la escuela, ni de los amigos, ni de la televisión que no teníamos. Venía de casa, de lo que él veía, de lo que él escuchaba, de lo que Ezequiel y yo estábamos sembrando sin darnos cuenta. Esa noche no pude dormir. Me senté al borde de la cama y miré al hombre que roncaba plácidamente a mi lado, el mismo que en la mañana me había ignorado por haber olvidado almidonar su camisa favorita, y me pregunté, ¿esto es lo que quiero que mis hijos aprendan sobre el amor, sobre Dios, sobre el matrimonio? Porque si hay algo que me quedó claro en ese momento, fue esto: yo ya había perdido demasiadas partes de mí tratando de ser la mujer virtuosa, pero no iba a permitir que mis hijos crecieran creyendo que obedecer ciegamente es amar, o que callar ante lo injusto es sinónimo de fe. Esa fue la primera grieta, pequeña, casi imperceptible, pero las grietas, si no se tapan, se hacen camino, y el mío apenas comenzaba. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, miré a mis hijos con otros ojos. Noté cómo mi hija menor me observaba antes de hablar,
como si buscara permiso en mi mirada. Noté cómo el mayor evitaba quedarse solo conmigo cuando Ezequiel estaba cerca. Noté cómo todos sabían cuando era mejor guardar silencio, cuando su padre estaba de mal humor aunque no levantara la voz. Ahí entendí que, sin darme cuenta, había criado hijos expertos en leer estados de ánimo, no porque fueran sensibles, sino porque vivían en tensión constante. Y ese tipo de ambiente, aunque parezca sereno por fuera, agota el alma por dentro. Ezequiel seguía siendo intocable. En la iglesia lo admiraban más que nunca. Daba sermones sobre el amor, la paciencia, el respeto, la misericordia. Aconsejaba a matrimonios jóvenes, oraba por familias en crisis, y los domingos hablaba con tal autoridad que la gente salía con lágrimas en los ojos. Yo lo escuchaba desde la primera fila, con los labios apretados y las manos cruzadas sobre la falda, repitiéndome que no podía ser la única que notaba la contradicción, pero todos lo veían como un hombre de Dios, y yo, como su esposa, debía respaldarlo. Una mujer sabia no expone a su esposo, decía él cada vez que yo intentaba hablarle de mis dudas. Una mujer de fe cubre las faltas en oración, no en murmuración, y yo, por años, confundí eso con espiritualidad. Pero cuando los hijos comienzan a reflejar las sombras que uno ha permitido, es imposible seguir fingiendo que todo está bien, porque el corazón de una madre, aunque haya sido entrenado para obedecer, nunca deja de sentir. Y el mío, por fin, estaba despertando. Comencé a cuestionar cosas pequeñas, casi en secreto. Leía la Biblia no para preparar estudios, sino para encontrar respuestas que nadie me daba. Descubrí que muchas de las frases que Ezequiel usaba para imponer su voluntad no estaban escritas como él decía, que la sumisión no era esclavitud, que el respeto no era silencio forzado, que el amor verdadero no se impone, se construye. Pero cada vez que intentaba hablar con él, su respuesta era la misma, una mirada dura, un suspiro largo y su frase favorita: amada, no te confundas con el mundo. Eso que estás sintiendo es rebeldía disfrazada de madurez. Me sentía atrapada. Si obedecía, me anulaba. Si cuestionaba, era carnal. Si callaba, me dolía. Y si hablaba, me juzgaban. Una tarde, después del servicio, me quedé en la capilla limpiando los bancos. Estaba sola cuando se acercó la hermana Clara, una mujer viuda de ojos amables. Me miró largo rato y luego me dijo algo que nunca olvidé: hermana amada, usted siempre está sirviendo, siempre está dispuesta, pero ¿quién la cuida a usted? Esa pregunta me atravesó el alma. No supe qué responder. Nadie me cuidaba, y peor aún, yo había olvidado cómo cuidarme a mí misma. Esa noche lloré, como no lloraba desde hacía años, no por tristeza, sino porque por fin alguien había notado mi cansancio, y a veces, una sola persona que nos mire de verdad puede hacernos despertar del letargo más profundo. Desde ese día, empecé a escribir otra vez, poemas, pensamientos, oraciones, nada grandioso, solo palabras que me ayudaran a recordar que, aunque todos me vieran como la esposa ideal, yo seguía siendo una mujer. Y quería volver a ser ella. Empezar a escribir fue como abrir una ventana en una casa cerrada por décadas. Cada palabra que dejaba sobre el papel era un suspiro que había guardado por años. No escribía para mostrarle a nadie, ni siquiera pensaba en compartirlo. Era mi refugio, mi espacio secreto, la única parte de mi vida donde Ezequiel no tenía acceso ni control. A veces me levantaba antes del amanecer para tener unos minutos de soledad. Me sentaba en la mesa de la cocina, con una taza de café tibio, y escribía con la luz tenue de la lámpara. Escribía sobre lo que sentía, sobre lo que soñaba, sobre la mujer que alguna vez quise ser antes de ser la hermana amada, y con cada palabra, me reencontraba con esa joven que alguna vez creyó que merecía algo más que obedecer y servir en silencio. Fue en uno de esos escritos donde anoté una frase que aún conservo en una hoja arrugada: no fui creada para sostener a otros mientras me derrumbo por dentro. Esas palabras me dolieron, porque eran verdad. Me había pasado la vida sosteniendo la imagen de una familia perfecta, una iglesia ejemplar, un matrimonio modelo, y en el fondo, yo estaba rota, desgastada, vacía. Comencé a observar todo con nuevos ojos. Ya no escuchaba los sermones de Ezequiel como antes.
Empecé a notar cómo usaba su autoridad para imponer miedo, cómo manipulaba con versículos, cómo las hermanas lo admiraban más por su tono que por su corazón, y empecé a preguntarme, ¿cuánta gente más estará viviendo lo mismo que yo y también guarda silencio? La idea de que no estaba sola comenzó a sembrarse en mí, y con ella, una semilla de valor, chiquita todavía, pero viva. La vida siguió su curso. Por fuera, todo parecía igual. Ezequiel predicaba con más fuerza que nunca, la iglesia crecía, y yo seguía cumpliendo con mis deberes de esposa ejemplar, pero por dentro, algo en mí ya no encajaba. Las palabras que antes me parecían verdades absolutas ahora sonaban huecas. Las reglas que antes obedecía sin pensar empezaban a dolerme en la conciencia. Un domingo después del servicio, una joven de la congregación se me acercó. Se llamaba Abigail. Tenía apenas 22 años y ojos que escondían un temblor. Me pidió que orara por ella. Dijo que se sentía confundida, que tenía dudas sobre su rol como mujer cristiana, que a veces sentía que la fe la estaba apagando en lugar de encenderla. Me sexta reflejada en ella. Era como mirar a mi yo de hace 50 años. Le tomé las manos, oré con ella, pero esa noche no pude dormir, porque entendí que mi silencio también era cómplice, que si yo no hablaba, muchas otras como Abigail seguirían creyendo que someterse hasta borrarse es parte del plan divino. Poco a poco empecé a hablar con otras hermanas, despacio, con cuidado. Nunca decía nada directo, solo hacía preguntas. ¿Tú alguna vez te has sentido sofocada en tu propio matrimonio? ¿No crees que a veces confundimos fe con resignación? Algunas me miraban con extrañeza, otras, con miedo, pero había quienes, en secreto, me apretaban la mano y me decían con los ojos llenos de agua, gracias por decirlo. Yo también lo he sentido, y ahí lo supe. No estaba sola, nunca lo estuve, solo que, como yo, muchas otras habían aprendido a callar para no ser juzgadas, y quizás había llegado el momento de dejar de callar. Un día, después de una reunión de mujeres, me animé a compartir algo más personal. No di nombres, no señalé a nadie, solo dije que, a veces, incluso dentro del matrimonio y la iglesia, una mujer puede sentirse invisible, que hay obediencias que no son virtudes, sino cadenas, que el amor verdadero no exige silencio ni apaga la voz. El salón quedó en silencio, algunas me miraban con incomodidad, otras bajaban la cabeza, y en la esquina, vi a Abigail llorar en silencio. No hizo escándalo, no dijo nada, solo dejó que las lágrimas corrieran mientras yo hablaba, y eso me dio más fuerza. Esa misma noche, mientras servíamos la cena, Ezequiel me lanzó una de esas frases suyas que venían disfrazadas de corrección espiritual. Estás hablando demasiado últimamente, amada. Ten cuidado, a veces el enemigo se disfraza de revelación. Lo miré por primera vez sin bajar la vista. No estoy hablando por rebeldía, Ezequiel. Estoy hablando porque por fin entendí que tengo voz, y que callarla no es obediencia, es negarme a mí misma. Él no respondió, solo dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco y se levantó de la mesa. Yo me quedé ahí, temblando, no por miedo, sino por la fuerza nueva que sentía dentro de mí, una fuerza que no venía de la confrontación, sino de la verdad, porque una vez que una mujer se encuentra con su propia verdad, ya no hay sermón que la regrese al silencio. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años, porque por primera vez, me escuché a mí misma, y no me pedí perdón por pensar diferente. Después de aquella conversación, el ambiente en casa cambió. No hubo gritos ni reproches, solo un silencio más pesado que el de costumbre. Ezequiel no me volvió a mencionar el tema, pero su forma de mirarme era distinta. Ya no era con desdén o superioridad, era con una especie de nerviosismo, como ¿quién siente que está perdiendo algo que creía tener bajo control? Yo seguí cumpliendo con mis tareas cotidianas, pero ya no lo hacía por obligación. Comencé a hacerlo desde un lugar distinto, uno donde mi dignidad no dependiera de su aprobación. Y en la iglesia, sin levantar la voz, comencé a sembrar otra semilla, la de la conciencia. En los estudios bíblicos con mujeres, dejé de repetir lo de siempre. Comencé a hablar de las mujeres fuertes de la Biblia, de Débora, que juzgó a todo un pueblo, de Ruth, que tomó decisiones por sí misma, de María Magdalena, que fue fiel hasta el final y no necesitó permiso para seguir a Jesús. Algunas,
Hermanas comenzaron a quedarse después de las reuniones para hablar conmigo. Me hacían preguntas, me compartían sus dudas, me confiaban sus tristezas, y poco a poco, ese espacio que antes era de obediencia ciega, se transformó en un rincón de consuelo, reflexión y libertad. Una tarde, Abigail me dijo algo que me hizo contener el aliento. Hermana amada, cuando usted habla, me dan ganas de quedarme. Antes venía a la iglesia por miedo, ahora vengo porque siento esperanza. Y ahí entendí que no era necesario gritar para generar un cambio, que a veces, lo más revolucionario que puede hacer una mujer es hablar con dulzura desde una verdad que ya no se deja aplastar. A partir de entonces, cada palabra que decía, cada historia que compartía, tenía un nuevo propósito: sanar. Ya no me interesaba sostener una imagen perfecta ni ser la esposa ejemplar del pastor. Mi anhelo era más simple, pero más profundo: que ninguna otra mujer viviera en la oscuridad pensando que eso era lo que Dios quería para ella. Claro, no, todos estaban contentos con el cambio. Algunas hermanas empezaron a murmurar. Decían que me estaba volviendo moderna, que estaba dejando entrar ideas del mundo al templo, que ya no era la misma, y no lo era, porque al fin, estaba empezando a ser yo. Ezequiel comenzó a llamarme menos al púlpito, me pidió que ya no dirigiera los estudios con las mujeres. Dijo que necesitaba ordenar la doctrina, que debía descansar un tiempo. Yo entendí el mensaje. No le gustaba lo que yo estaba despertando en las otras. Le incomodaba ver que ya no lo necesitaban para interpretar cada versículo, que empezaban a leer con ojos propios. Me dolió. Sí, porque una parte de mí seguía deseando su reconocimiento, pero también sentí alivio, porque ya no necesitaba un micrófono para compartir la verdad. Mi casa se había convertido en un lugar de encuentro. Las hermanas venían los martes por la tarde a tomar café, y sin darnos cuenta, esas reuniones se transformaban en círculos de confianza. Hablábamos de la Biblia, pero también de nosotras, de nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras heridas. Algunas lloraban por primera vez en años, otras se atrevían a decir cosas que nunca antes habían dicho ni en sus oraciones. Y en medio de todo eso, yo descubrí algo que nadie me había enseñado: que Dios también habita donde una mujer se atreve a ser libre. Con el tiempo, esas reuniones caseras se convirtieron en lo más sagrado de mi semana. No había púlpito, ni jerarquías, ni miedo a equivocarse, solo mujeres con el corazón en la mano, compartiendo desde la verdad, no desde la culpa. Comenzamos a llamarnos hermanas del pozo, en honor a esa mujer samaritana que, al encontrarse con Jesús, dejó su cántaro y salió corriendo a decirle al mundo que había sido vista, escuchada y amada sin condiciones. Nadie dirigía, nadie mandaba, cada una traía algo: un texto, un recuerdo, una herida, y todas nos escuchábamos sin juicio, porque sabíamos lo que era ser silenciadas, minimizadas, corregidas por tener pensamientos propios. Y en ese pequeño espacio, nos estábamos reconstruyendo. Una tarde, mientras lavaba las tazas después del encuentro, mi hija, que ya tenía 18 años, se acercó con voz suave y me dijo: «Mamá, me gusta la mujer en la que te estás convirtiendo. Te ves más viva». Quedé inmóvil, porque por mucho tiempo había pensado que mis hijos no notaban la diferencia, pero ellos la notaban, siempre la notaron, solo que ahora la celebraban. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo más grande: no solo me estaba sanando yo, también estaba rompiendo cadenas que no quería que mis hijas heredaran ni que mis hijos repitieran, porque las generaciones no cambian con gritos ni castigos. Cambian cuando alguien tiene el valor de vivir diferente, aunque le cueste, y yo ya estaba dispuesta a pagarlo todo con tal de no volver a esconder mi voz. Ese mismo año, decidí algo que para muchos fue impensable: renuncié a mi rol en la iglesia, no con escándalo, no con acusaciones. Simplemente pedí hablar en una reunión general y frente a todos, agradecí los años compartidos, pero dejé claro que ya no podía sostener un lugar donde mi voz tenía que pasar por filtros para ser válida. Hubo murmullos, miradas cruzadas, incomodidad en el ambiente. Ezequiel me observaba desde el primer banco con los labios apretados y las manos cruzadas. No dijo una palabra, pero su silencio pesaba más que cualquier sermón. Salí del templo con el corazón latiendo fuerte,
como si me hubiera lanzado desde una montaña sin saber si abajo había agua, pero también sentí paz, porque por primera vez, hacía algo por convicción, no por obligación. Esa noche, dormí abrazada a mis propios pensamientos. Me sentí libre, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba fingiendo, porque me había quitado el disfraz sin miedo a ser vista como menos espiritual, menos sumisa, menos esposa. Los días siguientes fueron raros. Algunas personas de la iglesia me llamaron para decirme que orarían por mí. Otras me escribieron mensajes pasivo-agresivos, como quien dice te quiero con una piedra en la mano. Pero también hubo mujeres que me buscaron en secreto, solo, para decirme gracias. Gracias por hacer lo que yo aún no me atrevo. Y entendí que cada vez que una mujer se levanta con dignidad, otras aprenden que también pueden hacerlo, que no están solas, que la fe no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto amor y verdad eres capaz de vivir, aunque eso te cueste la aprobación de todos. Los domingos ya no iban acompañados de prisas ni de disfraces. Me despertaba con calma, preparaba mi café, leía tranquila en la sala y, por primera vez en muchos años, el día del Señor realmente se sentía como un día de descanso. Ezequiel, por supuesto, siguió con sus funciones. Predicaba como siempre, aunque ya no me mencionaba en sus mensajes. Era como si hubiera borrado mi existencia de su narrativa. No me enfrentaba directamente, pero su indiferencia hablaba más que 1000 palabras. En casa, apenas cruzábamos frases necesarias, y cada conversación era una negociación disfrazada de cortesía. Mis hijos, en cambio, empezaron a florecer. Se sentían más libres, más sueltos, como si el cambio en mí les hubiera dado permiso para respirar distinto. Mi hija comenzó a escribir también. Mi hijo mayor se interesó por temas sociales, y el menor, que siempre había sido más callado, me pidió que lo acompañara a una charla sobre derechos humanos en la escuela. Ahí supe que la semilla había caído en tierra fértil, que aunque me había tardado en despertar, todavía era tiempo de sembrar algo nuevo, algo limpio, algo verdadero. Con las hermanas del pozo seguimos reuniéndonos, pero ya no solo hablábamos de nosotras. Empezamos a apoyar a otras mujeres del pueblo. Una necesitaba ayuda para retomar sus estudios. Otra buscaba asesoría legal para un divorcio complicado. Una más solo quería que la escucharan sin que la corrigieran. No éramos un ministerio, no teníamos nombre formal, pero éramos comunidad, y eso bastaba, porque cuando el amor no se impone, sino que se ofrece, puede hacer milagros silenciosos. Y yo, que por años creí que había nacido para servir en silencio, empezaba a entender que también podía servir desde la voz. Desde mi verdad, desde mi libertad. Pasaron los meses, y aunque todo parecía estable, yo sabía que Ezequiel no tardaría en confrontarme de verdad. Hasta entonces, se había escudado en el silencio, en su postura de hombre prudente, en esa forma suya de castigar sin decirlo, pero yo conocía su mirada, y algo en ella me decía que la tormenta se acercaba. Y llegó, una noche de agosto, después de cenar, me pidió que nos sentáramos en la sala. Su tono era suave, pero sus palabras venían cargadas de advertencia. Amada, te has desviado, estás permitiendo que ideas modernas confundan tu rol como esposa, has creado divisiones, estás debilitando el testimonio del hogar pastoral. Lord, escuché en silencio, no por miedo, sino por respeto a mi propio proceso. Cuando terminó, respiré hondo y le respondí, con una calma que ni yo sabía que tenía, no estoy dividida, Ezequiel, estoy más unida que nunca, a mí misma, y si eso molesta, no es porque esté errada, sino porque por fin dejé de temer. Él bajó la mirada, no hubo gritos, ni lágrimas, ni portazos, solo un silencio largo, cargado de certezas que ninguno se atrevió a nombrar. Sabíamos que algo se había roto, o quizás, algo se había revelado. Desde ese día, la casa fue más fría, compartíamos techo, pero no camino. Él seguía su vida como pastor, y yo la mía como mujer en reconstrucción. No hubo divorcio legal, ni separación oficial, pero emocionalmente, nuestras rutas ya eran otras, y lejos de dolerme, eso me dio paz, porque entendí que a veces no se trata de destruir lo que fue, sino de soltar lo que ya no es. Y yo ya no era esa mujer que callaba para agradar, ahora hablaba para sanar. A los ojos de la comunidad,
Yo seguía siendo la esposa del pastor, pero en el alma, ya era otra, y con esa nueva identidad, comenzaron a llegar nuevas mujeres, nuevas historias, nuevas heridas que buscaban consuelo, no doctrina. Una joven llamada Leticia llegó a una de nuestras reuniones temblando. Tenía apenas 19 años y estaba comprometida con un líder de otra iglesia. Dijo que se sentía presionada, que todos le decían que era un hombre de Dios, que no podía perder esa bendición, pero su cuerpo le hablaba distinto. Algo en ella le gritaba que no era el camino. Esa noche, no le dimos consejos, solo la escuchamos, y al final, le dijimos la verdad más simple y más olvidada: Dios no te llama a la angustia, te llama a la paz. Leticia rompió en llanto, y días después, rompió también el compromiso, no por odio, no por capricho, lo hizo desde el valor de escucharse, de creerse digna de algo más que miedo disfrazado de fe. Y así, poco a poco, lo que comenzó como una rebeldía silenciosa se convirtió en refugio para muchas. No éramos un templo, pero ahí Dios también estaba. No dábamos sermones, pero ahí fluía la verdad. No llevábamos túnicas ni títulos, pero ahí se obraban pequeños milagros. Una mujer que volvía a escribir, otra que se atrevía a leer, en voz alta, una más que se miraba al espejo sin vergüenza por primera vez en años. Y yo, desde mi silla junto a la ventana, comprendí lo que por tanto tiempo me negaron, que mi valor no estaba en ser callada, ni perfecta, ni obediente. Mi valor estaba en ser verdadera. Un día, mi hija me preguntó algo que me dejó en silencio. Mamá, ¿tú alguna vez fuiste feliz con papá? La pregunta no venía con juicio ni con enojo, solo con la honestidad cruda de quien ya dejó de idealizar lo que ve. Me quedé callada unos segundos. La miré a los ojos y decidí no mentirle. Ya no, fui obediente, fui servicial, fui constante, pero feliz. No lo sé, tal vez confundí la paz con costumbre, y la costumbre con amor. Ella asintió en silencio, y en ese gesto sentí que estábamos rompiendo un ciclo sin decirlo, que su generación ya no cargaría las cadenas de la mía. Ezequiel seguía en su rutina, predicaba, organizaba campañas, viajaba a congresos. A veces me lo encontraba en la cocina por las mañanas, y el saludo era breve, casi mecánico. No hubo reconciliación, pero tampoco guerra, solo dos vidas que, tras años de caminar en paralelo, tomaron rumbos distintos sin necesidad de escándalo. Y eso, en mi caso, ya era una victoria, porque la verdadera libertad no siempre llega con puertas abiertas. A veces llega con la decisión firme de no volver a cerrarte a ti misma. Seguí escribiendo, tenía ya varias libretas llenas. Algunas mujeres me pedían leer lo que escribía, y poco a poco, comencé a compartir fragmentos en voz alta. Mis textos hablaban de mujeres rotas que se reconstruyen, de la fe que no exige sacrificios crueles, de la esperanza que no nace del miedo sino de la autenticidad. Y con cada lectura, las demás lloraban, a veces por lo que escuchaban, a veces por lo que reconocían en sí mismas. Y en ese llanto compartido, también encontrábamos sanación, porque la palabra, cuando se usa con verdad, no condena, libera. Fue entonces cuando nació una idea que me cambió la vida: reunir todos esos escritos en un cuaderno especial, no para publicarlo, no para hacerme famosa, sino para que, el día que yo ya no esté, mis hijas, mis nietas, y cualquier mujer que lo necesite, puedan leerlo y recordar que no están solas. Lo titulé Cuando la voz vuelve. Cada página llevaba un fragmento de mi historia, pero también una promesa que toda mujer, sin importar cuánto haya callado, puede volver a escucharse, que no importa si pasaron años en sombras, si fueron manipuladas en nombre de la fe, si se convencieron de que ser buenas significaba desaparecer. Siempre hay un momento, un despertar, una grieta de luz que lo cambia todo. Cuando terminé ese cuaderno, lo guardé en una caja de madera, junto a mi primer poema escrito a escondidas, y una foto mía de joven, donde todavía se me notaba el brillo en los ojos. Lo envolví con una cinta color vino y lo puse bajo llave, no porque quiera esconderlo, sino porque sé que llegará su momento. Mis hijos, ahora adultos, me miran con otros ojos. Me ven como algo más que la esposa de papá. Me respetan, me escuchan y, sobre todo, me preguntan, porque saben que detrás de mi silencio de años,
Hubo una mujer que resistió más de lo que muchos imaginaron. Y ahora, ya no resisto. Ahora elijo, y esa es la mayor diferencia. Una tarde cualquiera, mientras regaba mis plantas, recibí la visita de una mujer que no veía desde hacía años, la hermana Clara, aquella que, tiempo atrás, me preguntó con ternura quién me cuidaba. A mí, había envejecido, pero conservaba la misma mirada dulce, esa que atraviesa el alma sin herirla. Nos sentamos en el corredor a tomar café, como en los viejos tiempos, y después de un rato me dijo algo que me dejó el corazón temblando. Siempre supe que ibas a despertar, amada. Tenías demasiada luz para vivir entre sombras. Lloramos juntas, no como quien sufre, sino como quien agradece, porque ambas sabíamos que muchas no lo lograron, que muchas se fueron de este mundo creyendo que habían vivido bien, cuando en realidad solo habían sobrevivido, y sobrevivir no siempre es vivir. Ese día entendí que parte de mi misión no era solo sanar lo que a mí me rompieron, sino evitar que otras llegaran a esa misma fractura. Que hablar, aunque incomode, también salva. Que compartir el proceso, aunque duela, también enseña. No volví a pisar la iglesia de Ezequiel, no por odio, sino porque ya no era mi lugar. Seguí orando, leyendo, escribiendo, pero ahora lo hacía desde la paz, no desde el miedo, desde la conexión sincera con Dios, no desde la culpa ni la obligación, porque una fe que te calla no es fe, es control, y un Dios que te exige desaparecer, no es Dios, es un reflejo deformado del poder humano. Yo encontré a Dios en mi reconstrucción, en las lágrimas compartidas, en las manos que me sostuvieron cuando no tenía palabras, y en mi propia voz, esa que estuvo enterrada por años, y que hoy florece sin pedir permiso. Con el paso del tiempo, la noticia de mi despertar, así lo llamaban algunos, se fue esparciendo. Unos la usaban como advertencia: miren lo que pasa cuando una mujer se deja influenciar por ideas modernas. Otros, en silencio, se sentían inspirados, y unas pocas, las más valientes, comenzaron a contar sus propias historias. Una por una, empezaron a llegarme cartas, algunas firmadas, otras anónimas, todas de mujeres que habían callado demasiado, viudas, divorciadas, esposas de líderes, jóvenes recién casadas, mujeres mayores con los ojos cansados, todas con una historia que ardía por salir. Comencé a reunir esos relatos. Los escribía en una libreta distinta, una de tapas duras color azul, y al principio lo hacía solo como ejercicio de empatía, pero pronto entendí que aquello se estaba convirtiendo en algo más grande. Era un mapa del dolor oculto, una cartografía del silencio femenino dentro de espacios que se decían santos, pero que muchas veces eran prisiones doradas. Y fue entonces cuando decidí que ya no podía quedarme solo en los círculos de casa. Organicé un primer encuentro abierto, en el salón comunitario del barrio. Lo titulé Cuando la fe no es cárcel, encuentros para mujeres con voz. No se llenó, pero llegaron 20 mujeres, 20 historias, 20 almas con hambre de verdad. Algunas venían con miedo, otras con rabia contenida, todas con el anhelo de no sentirse las únicas. Ahí confirmé lo que mi corazón ya sabía: el problema no era mío, nunca lo fue. El problema era un sistema que había normalizado el control, la culpa, el silenciamiento, y lo había disfrazado de espiritualidad. Y nosotras habíamos decidido ya no aceptarlo más. Ese primer encuentro marcó un antes y un después. No hubo púlpito ni prédicas, solo un círculo de sillas, café caliente, y el permiso tácito de ser una misma. Comenzamos leyendo un texto mío. Luego cada quien habló si lo deseaba. Nadie interrumpía, nadie corregía, y nadie lloraba sola. Una señora mayor, de voz temblorosa, se paró al frente y dijo: yo pasé 43 años al lado de un hombre que nunca me pegó, pero me anuló por completo, y nadie lo notaba, porque era buen cristiano. Yo también creí que eso era amor. Hasta hoy. Se hizo un silencio denso. Luego, una mujer joven cruzó el salón, la abrazó, y le susurró: no estás sola, hermana, nunca más. Ese abrazo fue más sanador que 1000 sermones, porque cuando dos mujeres se reconocen en el dolor, comienzan a tejer libertad. Con los meses, los encuentros crecieron. Empezaron a llegar mujeres de otros barrios, de otras iglesias,
incluso algunas que ya no creían en nada, pero aún así venían porque decían que allí se respiraba verdad. Ezequiel, por su parte, guardó distancia. Nunca se refirió directamente a mí en público, pero sus mensajes comenzaron a tener frases como cuidado con las doctrinas liberales o las mujeres sabias no se exponen al desorden emocional del feminismo. Yo ya no respondía, no por cobardía, sino porque entendí que mi voz no tenía que entrar en guerra, estaba hecha para sembrar, no para destruir. Y eso era lo que estábamos haciendo, sembrando conciencia, dignidad, ternura, valor, porque el verdadero avivamiento no siempre viene con fuego desde el cielo, a veces viene en forma de susurro, cuando una mujer por fin se atreve a decir, esto que vivo, no es lo que merezco. Un día, mientras organizábamos sillas para otro encuentro, Abigail, sí, aquella jovencita que hace años llegó, temblando a mi cocina me tomó la mano y me dijo algo que me dejó sin palabras, hermana amada, si usted no hubiera hablado cuando lo hizo, yo me habría casado con miedo, y ahora, gracias a usted, sé lo que es amarme primero. La abracé, con el alma, porque esa frase justificaba todo, cada lágrima, cada noche de duda, cada mirada de juicio, todo valía la pena si al menos una mujer se salvaba de vivir callada, y no era solo Abigail, muchas otras comenzaron a sanar, a cuestionar, a tomar decisiones con valor. Algunas se separaron, otras buscaron ayuda, unas más simplemente comenzaron a hablar en voz alta sin sentir culpa. Todas, a su manera, estaban volviendo a nacer. Yo, por mi parte, ya no temía ser vista como la que se rebeló. Me veía al espejo y por fin reconocía a la mujer que vivía ahí, con arrugas, con cicatrices, con años de silencios, pero también con una luz que antes no estaba, la misma luz que, de niña, me habían enseñado a esconder. ¿Por qué decían que brillar era peligroso, que una mujer con voz era un problema, que mejor ser discreta, sumisa, dócil? Y ahora entendía por qué, porque una mujer despierta incomoda, porque una mujer libre hace preguntas, porque una mujer que se ama ya no permite ser usada como adorno de ningún altar. Y aunque no todas lo entienden, y aunque algunas me dieron la espalda, yo ya no camino sola, camino con todas las que despertaron conmigo, y con las que, algún día, también lo harán. Una mañana cualquiera, mientras barría el corredor, encontré a mi nieta menor hojeando el cuaderno que había titulado Cuando la voz vuelve. Lo tenía entre sus pequeñas manos como si sostuviera algo sagrado. Me miró y preguntó con esa inocencia que solo los niños tienen: abuela, ¿tú escribiste todo esto? Asentí con una sonrisa tímida. ¿Y por qué? La miré a los ojos y le dije despacito: porque durante muchos años me hicieron creer que no tenía derecho a pensar ni a sentir diferente, y un día me cansé de fingir. Así que empecé a escribir lo que nunca me dejaron decir. Ella guardó silencio unos segundos, acarició la portada del cuaderno y murmuró: yo también quiero escribir cuando esté triste, como tú. Y ahí supe que mi legado no era una historia de dolor, sino una herencia de libertad, que cada palabra que dejé escrita era una puerta abierta para que otras caminen con menos miedo, con más verdad. Ya no me preocupa lo que dirán de mí cuando ya no esté, que digan que me volví rebelde, que me desvié, que perdí el rumbo. La verdad es que lo encontré, porque por fin, después de tantos años caminando según los pasos que otros trazaron por mí, aprendí a pisar firme sobre mi propio camino. Y si esa libertad sirve para que una sola mujer no viva su fe desde el miedo, entonces mi historia ya tuvo sentido, porque el Evangelio no es sumisión ciega, es liberación profunda, y en esa verdad encontré mi salvación. Pasaron los años, y con ellos, mi cuerpo comenzó a hablar de cansancio, las manos ya no tienen la firmeza de antes, la voz a veces se me quiebra sin aviso, y los días se hacen más lentos, pero mi espíritu, ese nunca, estuvo tan despierto. A veces me siento en el sillón junto a la ventana y releo mis cuadernos, no para corregir nada, sino para recordarme el camino, para no olvidar de dónde salí, ni cuánto me costó recuperar mi voz. Y cuando alguna mujer nueva toca a mi puerta, porque siempre llegan, la recibo con té caliente, una manta si hace frío, y las mismas palabras con las que un día me sanaron a mí. Aquí no tienes que fingir nada, aquí puedes ser tú. Ezequiel envejeció también, sigue predicando,
aunque con menos fuerza. Nunca hablamos del todo, pero tampoco vivimos en guerra. Compartimos lo necesario, con respeto. Quizás eso sea lo más cercano a una tregua. Nunca me pidió perdón, pero en su forma distante, hay un reconocimiento callado, como si supiera, aunque nunca lo diga, que yo tenía razón. Y no necesito que lo diga, porque ya no vivo esperando validaciones ajenas. Aprendí que la verdad no necesita aplausos, solo coherencia. Y la mía se convirtió en mi refugio. Mis nietas me escuchan con atención. Me preguntan cosas que yo jamás me atreví a preguntar a mi madre, y cuando les hablo, lo hago sin miedo, porque quiero que su fe sea libre, su voz fuerte, y su alma invencible, porque si algo he aprendido es esto: cuando una mujer sana, no solo se salva ella, sana generaciones enteras. Con el tiempo, muchas de las mujeres que caminaron conmigo en este proceso también florecieron. Algunas se hicieron terapeutas, otras maestras, otras líderes comunitarias. Ninguna volvió a callar, ninguna volvió a permitir que la fe fuera usada como mordaza. Y eso, para mí, es más poderoso que cualquier templo lleno. Seguimos reuniéndonos, aunque con menos frecuencia. Ya no somos las mismas, pero el vínculo permanece. A veces solo tomamos café y nos reímos. Otras veces lloramos en silencio por las que no llegaron a tiempo. Pero siempre, siempre, nos abrazamos como quien entiende que en esta vida hay dolores que solo otra mujer puede sostener. Una noche de lluvia, mientras escribía una última carta para el cuaderno azul, me detuve a mirar por la ventana. Pensé en todas las versiones de mí que tuve que enterrar para llegar hasta aquí. La niña obediente, la esposa silenciosa, la hermana ejemplar, la cristiana que aguantaba todo para dar buen testimonio. Y por primera vez no sentí pena por ellas, sentí ternura, porque cada una, a su modo, hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero hoy, ya no me dirigen. Hoy soy yo la que escribe la historia, y lo hago desde un lugar distinto. Desde una libertad que no grita, pero tampoco se esconde. A veces me preguntan si volvería atrás, si cambiaría algo, y siempre respondo lo mismo: no, porque todo lo vivido me trajo hasta aquí. Y aquí, por fin, soy yo. Hace poco, una joven me entregó una carta doblada en 4. Me dijo que había escuchado hablar de mí, que había leído mis escritos, y que, gracias a eso, decidió irse de una relación donde estaba perdiéndose. La carta era breve, pero cada palabra tenía el peso de una vida entera. Gracias por hablar cuando muchas callaron. Gracias por enseñarnos que Dios no quiere mártires del alma, sino mujeres despiertas. Gracias por no rendirte. Lloré al leerla, no por nostalgia, sino por gratitud, porque entendí que la cadena del silencio se rompe una voz a la vez, y que la mía, que tanto tiempo fue oprimida, ahora servía para liberar. El legado no son solo palabras escritas ni encuentros comunitarios. Es el eco que queda cuando una mujer se atreve a vivir con verdad. Y ese eco, aunque suave, se multiplica. Mi casa ya no es la de antes. Está más llena de plantas, de libros, de aromas que me gustan. Ya no cocino por obligación, cocino porque disfruto. Ya no oro para que me perdonen por pensar. Oro para agradecer que por fin pienso desde el alma. Y cuando alguien me pregunta cómo hice para aguantar tanto tiempo en silencio, solo respondo, porque no sabía que había otra forma de vivir. Pero una vez que supe, ya no quise volver atrás. Hoy, lo único que deseo es que ninguna mujer tenga que llegar a vieja para descubrir su voz. Y si mis años, mis arrugas, mis cicatrices pueden evitarle a otra ese camino de sombras, entonces viví con propósito. A veces me siento en el patio al atardecer, con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos, y cierro los ojos. No para dormir, sino para recordar, para abrazar a esa amada que fui, y despedirme, con amor, porque ya no me castigo por lo que aguanté, ya no me culpo por lo que permití. Entiendo que hice lo que supe hacer, que fui moldeada por una época, por una iglesia, por una idea de amor distorsionada, pero también entiendo que hubo algo dentro de mí que nunca murió del todo, algo que resistió, que esperó su momento, y que cuando despertó, no hubo fuerza humana que pudiera volver a encerrarlo. Ese algo fue mi dignidad, y la dignidad, una vez que se abraza, ya no se suelta. He hecho las paces con mi historia, incluso con Ezequiel. No lo odio, lo veo como un
hombre criado en la misma estructura que me hirió a mí, un hombre que nunca se atrevió a cuestionar nada, porque eso implicaba perder poder, y no todos están dispuestos a perder para ser verdaderos. Yo sí lo estuve, y aunque dolió, me salvó. Ahora, cuando las mujeres me preguntan si creo que Dios me ama a pesar de todo lo que hice, les respondo con firmeza, no a pesar de. Dios me ama por todo lo que decidí reconstruir, y eso me basta, porque al final, no se trata de vivir sin errores, sino de no morirse sin haberse escuchado. Hoy, desde esta etapa de mi vida, no tengo miedo de envejecer. Me honra cada cana, cada línea del rostro, cada cicatriz emocional, porque cada una cuenta una historia de resistencia, de amor, de despertar, porque a pesar de todo, sigo aquí, no como una sobreviviente silenciosa, sino como una mujer completa, completa, con sus dudas y su fe, con su ternura y su rabia, con su voz quebrada, pero firme. Mis nietas juegan en el patio sin miedo, sin rezar para volverse invisibles, y yo las miro sabiendo que ya rompí el eslabón que las condenaba a repetir mi historia, que ahora tienen otro referente, no una mártir, sino una mujer que decidió reescribirse sin pedir permiso. A veces me preguntan qué me hubiera gustado saber cuando era joven, y siempre digo lo mismo, que mi voz no era un problema, que era mi brújula, y si algo quiero dejar en este mundo, es eso, la certeza de que cada mujer que se atreve a ser quien realmente es, bendice a todas las que vendrán después. No me arrepiento de lo vivido, porque sin esa oscuridad, no hubiera valorado la luz, y hoy, esa luz es mía, no porque me la dieron, sino porque la encendí. Y así, mis queridos, termina esta historia, no con una gran victoria pública, ni con una reconciliación de cuento. Termina, como terminan las cosas verdaderas, con dignidad, con conciencia, con calma en el alma. Soy Amada Luján, tengo 76 años, y esta es la historia de cómo perdí todo lo que me dijeron que era valioso, para encontrar lo que realmente importaba. Mi voz, mi verdad, mi libertad. No vine a este mundo para cumplir expectativas, vine a vivir con sentido, y si mi camino sirve para que tú, que me estás escuchando, te atrevas a cuestionar lo que te duele, a abrazar lo que eres, a romper con lo que te oprime, entonces mi historia no fue en vano, porque cada mujer que habla, abre una puerta, cada mujer que se sana, se vuelve faro, y cada mujer que se elige, bendice a todas. Gracias por escucharme, y si alguna vez te preguntan por mí, solo di que fui una mujer que aprendió, muy tarde pero a tiempo, que el silencio no es obediencia, ni la sumisión un acto de fe. Escribir esta historia no me devolvió los años perdidos, pero me regaló algo más valioso, paz, y eso sí es un milagro.